pues bueno, los dejo con Carlos, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, ante nada, a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, me llamo Carlos Vences, soy un entusiasta de la computación. Ya esta es mi segunda participación en el Congreso, esperamos que siga así. La vez pasada hablamos algo de metodologías ágiles aplicadas para el desarrollo web, y esta vez quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca de este modelo de desarrollo de software que es Test Driven Development, obviamente pues enfocado a PHP. Y bueno, voy a tratar de que la información que esté compartiendo sea de provecho para todos los niveles de conocimiento del PHP aquí. Voy a empezar un poquito con la cuestión de los conceptos generales de este tipo de metodología de desarrollo. Después vamos a tratar un poco cómo se va aplicando el desarrollo de software enfocado en una sola persona, en un grupo de trabajo, para un project manager y para un arquitecto de software. Al final vamos a ver algunos pantallazos de código y pues bueno, más o menos ese es el enfoque que quiero dar a este plático. Normalmente para PHP hay una herramienta base que es PHP Unit, que se utiliza y se aplica en general a cualquier software o plataforma o framework de desarrollo que sea uso de PHP. Pero bueno, pues, Symfony tiene su propio set de test cases. Por ejemplo, Zen Framework también maneja sus propias derivaciones de estas clases y hacen, a final de cuentas, bueno, lo mismo a su modo, integrado con su plataforma. Pero pues bueno, aquí vamos a ver la librería core de todo esto, y pues a partir de ahí ustedes ya le pueden dar el seguimiento o la aplicación de acuerdo a lo que prefieran, lo que estén trabajando o implementando en ese momento. Una de las, en general, asunciones que se hace acerca de los test cases es que se aplican principalmente para hacer un tipo de debugueo, un tipo de proceso de testing sobre un sistema que ya existe. Esto es, vamos a pensar, ustedes tienen 10 archivos de PHP. Esos 10 archivos de PHP se componen, vamos a pensar, en 8 clases y forman un sistema. Entonces, ustedes quieren aplicar pruebas unitarias PHP Unit a esa aplicación. ¿Cuál va a ser la ventaja? De que pues bueno, van a empezar a construir pruebas como si fueran checklists, en donde van a decir, ok, mi aplicación tiene que tener una clase que me permita solicitar un web service o una respuesta en HTML. Entonces hacen una prueba unitaria contra esa clase y le mandan el argumento para que les regrese una respuesta en web service, evalúan la cadena que les regresa, la clase ya funcionando, y bueno, pues si es en un formato de web service, la prueba pasa y ya tiene su primer test case corriendo. Y a partir de ahí empiezan a hacer muchos test cases, que es como si estuvieran tratando de hacer que el sistema clonara. Pueden ocupar métodos de caja blanca, de caja negra. Si conocen el código que están evaluando, pues igual pueden enfocar sus pruebas hacia ciertos tipos de funciones, hacia ciertos tipos de sentencias de control. Pero bueno, a final de cuentas estaríamos evaluando un sistema que ya existe con test cases.
La idea no es hacerlo de esa forma. Lo que les vengo a platicar en esta ocasión es hacer un modelo de programación, no una serie ni una batería de pruebas. Es trabajar con un modelo de programación totalmente diferente basado en pruebas unitarias. Y bueno, aquí es donde empieza este modelo de programación y se basa en que ustedes tienen que hacer las pruebas unitarias primero antes de hacer ningún tipo de código. Entonces, pues ¿qué van a probar? ¿No? Este ciclo de desarrollo se basa en hacer una prueba unitaria, hacer que pase y ahí se acaba mi sistema. Se basa mucho en hacer que mis pruebas unitarias fallen, que yo pueda tener un checklist de 100 pruebas unitarias en donde todas tienen un tachecito, todas están fallando. La primera prueba unitaria a lo mejor dice, bueno, por protocolos, por estándares de la empresa, todos los archivos que tengas que hacer para esta aplicación tienen que ir dentro de la carpeta lib, por ejemplo. Entonces yo hago una prueba unitaria para ver si la carpeta lib existe. No sé si es la primera clase que voy a agregar en esa aplicación o ya es pues bueno, una serie de clases que existen ahí y yo voy a agregar mi archivo. Generalmente cuando llegamos a una nueva empresa, cuando estamos trabajando en un equipo, pues cada quien programa como quiere, ¿no? Entonces generalmente esos estándares no hay ningún tipo de enforcing que se haga para asegurar de que lib, la carpeta va a existir ahí, que va a estar escrito todo con minúsculas y que va a tener ciertos permisos. Entonces, si yo hago una serie de pruebas unitarias para asegurarme de que esa carpeta exista, pues al menos ya voy guiando al programador a que haga cierto tipo de acciones o a que cumpla cierto tipo de protocolos que se haya puesto de acuerdo en el equipo de trabajo. Otra prueba unitaria va a ser que el archivo se llame una C mayúscula, la siguiente, el segundo carácter también otra letra mayúscula y el nombre de la clase, .php. Entonces, igual como programadores yo le puedo poner a mi archivo como quiera, mientras el archivo que esté incluyendo pues lo llame bien en su ruta completa y pues bueno, que esté a lo mejor la clase declarada dentro de ese archivo no tiene necesariamente que coincidir con el nombre del archivo que lo contiene. Sin embargo, otra vez, si yo quiero forzar a los programadores a que hagan eso y no quiero que lean libros y libros y libros y libros y además no quiero a lo mejor pasar por alto de que olviden esos detalles, entonces empiezo a crear pruebas unitarias, pero ahí en ese punto el software ni siquiera existe. Entonces, ya que tengo un grupo de pruebas unitarias, un checklist, ahora sí me paso en modo programador. Puede ser yo mismo, o sea, esto puede aplicar para un solo desarrollador. Me paso en modo programador y empiezo a correr mis pruebas unitarias. Y me van a decir, bueno, acabo de fallar porque no tienes la carpeta libre. La creo, pues. Corro otra vez mis pruebas unitarias y pasa. Y se pasa al segundo test. Dice, y ahora falló porque no tienes el archivo cclass.php. Y entonces nada más lo creo. No estoy haciendo ningún código en este momento, pero ya estoy haciendo que mis pruebas unitarias pasen. Y podemos llegar al nivel que queramos. Puedo llegar a definir cuántos métodos quiero tener, qué tipo de valor de retorno estoy esperando y empezar ahí a modelar un software a partir de pruebas unitarias, sin que exista un código en realidad. Y bueno, esto empieza a generarme algunas ventajas en cuanto a mi desarrollo. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que ustedes a lo mejor en algún proyecto, cuando estaban en la escuela, cuando empezaron a trabajar, empezaron a hacer su desarrollo, a lo mejor incluso sin ningún tipo de framework de desarrollo, ¿no? Directamente en el PHP, abrían su archivo y empezaban a programar. Y de repente durante el transcurso quitaban una función porque a lo mejor la reemplazaban por otra cosa. 2 o 3 días después necesitaban 2 o 3 líneas de esa función que habían olvidado y otra vez era volverlas a modificar, o si estaban utilizando ya el sistema de control de versiones, recuperarlo de él. Eso es como tener medio identificado
un punto final, pero no saben por dónde empezar a trabajar y no tienen bien acotados, por ejemplo, en ese momento, cuáles son los requerimientos particulares del cliente. Pero ¿qué pasa si alguien les dice, mira, yo lo único que quiero es que hagas pasar estas 15 pruebas unitarias y nada más, ahí se acaba tu quincena, si lo acabas en 2 días, pues nos vemos dentro de los siguientes 8, tu pago está libre y hasta ahí. Entonces yo me voy a concentrar en hacer pasar esos 15 o 20 o 30 pruebas unitarias y nada más. Ya no me voy a preocupar por agregar la función por si quieren hacer una inyección de SQL. O sea, yo no conozco a lo mejor si hay otro componente que alguien más está trabajando que se dedica a pura seguridad y el string de SQL ya me viene validado. A lo mejor yo digo, y ahora le voy a agregar una función para validar ataques de inyección de JavaScript, ¿no? Entonces empiezo a perder tiempo y con los test cases pues evito precisamente eso. Es una de las ventajas, me da más enfoque en lo que estoy haciendo, cuál es el objetivo de mi aplicación y aparte pues yo hago lo mínimo que el cliente me está pidiendo para su aplicación. El cliente puede ser un cliente real que me está pidiendo un sistema, puede ser mi líder de proyecto, puede ser mi arquitecto de software o puede ser el analista que diseñó el sistema a lo mejor de OML. Me trae mi clase, me trae mis diagramas, hizo mis test cases compatibles con ese diseño y yo lo único que tengo que hacer es hacer que esos test cases pasen, ¿no? Nada más. Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta sobre lo que se ha comentado. Sí. Entonces es bastante complejo trabajar con el cliente. A mí me dio por ese aspecto que yo como arquitecto para poder definir mis test cases antes de ni siquiera Sí, normalmente vamos a hacer dos tipos de formas de resolverlo. Uno es, como arquitecto, empiezas a definir la estructura de tu aplicación y se la pasas al equipo de desarrollo para que empiece a validar todos esos test cases. Sin embargo, tienes el riesgo de que a lo mejor empiezas, como no tienes un código, a lo mejor después de 200 test cases, pues ya no estás seguro de si alguno de los test cases intermedios en realidad define bien una función o le falta un método y a lo mejor los test cases, ya cuando ves en el 200, 250, estás dependiendo de algún método que se te pasó a validar o no estás incluyendo y cuando se lo pasas a desarrollo te dicen, oye, hice que pasaran todos pero la aplicación no funciona. Entonces, definitivamente esto se tiene que, es una parte de un proceso que se llama Continuous Integration, es parte de Agile y es simplemente un módulo más de desarrollo. Para que tú puedas validar completamente este tipo de aplicación, tienes que pasar primero por los requerimientos de tu cliente, transformarlos se les llaman user stories, se les llaman features, y a partir de esos user stories y features, que son las características que componen una aplicación, empezar a construir test cases. Otro approach es, pues, tú haces tu planeación a nivel de features, de un listado de características, no sé, le pasas 10 a tu equipo de desarrollo para que las trabajen en el siguiente sprint, en las siguientes 2 semanas, en el siguiente timebox, y pues tu equipo de desarrollo lo forzas a que aplique pruebas unitarias, es decir, ok, quiero que me hagas la característica de login de la aplicación. Ok, bueno, voy a hacer mi clase de registro, pero antes de hacer la clase de registro empiezo por mi test case, y entonces ahora necesito otra vez un folder, la aplicación que extienda de cierta clase, que implemente cierta función, que cuando yo le mande un user correcto y un password correcto me regrese un success, un ok, un 1, pero cuando yo le pase un password incorrecto me regrese un error 100, cuando yo le pase un user name que no existe me regrese un error 150, ¿no? Y entonces el desarrollador empieza a trabajar en este ciclo que les comento, que es la mejor forma de implementar pruebas unitarias,
ya que entonces es el desarrollador quien empieza a trabajar y al mismo tiempo empieza a resolver la aplicación para resolver una característica que tú como a lo mejor analista estás solicitando de parte del cliente. Aquí lo que dicen muchas personas es que en promedio es 10% del tiempo de desarrollo que se agrega al estar haciendo pruebas unitarias. Es decir, si el trabajo ya está bajo mucha presión, si el deadline es muy corto, pues bueno, siempre va a ser difícil empezar a implementar pruebas unitarias. Lo que se tiene que hacer ahí es reducir el scope de la entrega o empezar a quitar pues, características porque no se van a completar. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que piensen en un tipo de sistema como Office, ¿no? Imagínense que ustedes a lo mejor son una persona o un grupo de personas que tiene que implementar la nueva característica de Office 2013, pero entonces Microsoft les va a decir, mira, aquí está todo mi código, quiero que implementes esta nueva característica que nada más es un comando en el menú de ayuda que, no sé, saca algún mensaje X. La pregunta aquí sería, ¿cómo garantizan ustedes que el cambio que hayan hecho no va a romper otra parte del sistema? ¿Cómo van a garantizar que aunque ustedes hayan evaluado su menú, a lo mejor el menú edición y copiar ya no funciona? ¿Cómo van a encargarse de hacer todas esas pruebas para devolverle a Microsoft su Office con la nueva característica, pero garantizándole por escrito que no está rota ninguna otra característica? Se resolvería muy rápido si los desarrolladores de Microsoft utilizaran pruebas unitarias en el sistema de Office completo, les entregaran el código y en ese momento, como son automatizadas, corrieran un test arnés de menú por menú, ¿no? Un test arnés es simplemente una colección de pruebas unitarias por característica que se van agrupando en módulos como necesiten, ¿no? Y entonces corren el test arnés de la aplicación de menú file y empiezan a correr todas las pruebas unitarias, vamos a suponer que son unas 2000, y al 1.5 minutos después todas pasaron, y eso les garantiza que Microsoft les está entregando el código totalmente funcional de acuerdo a los requerimientos en esa fase. Y a partir de ahí empiezan a correr todas las pruebas unitarias de cada menú, de cada aplicación, de cada feature, de cada barra de menú, y después de una hora pues todas pasaron, empiezan el desarrollo, a lo mejor el desarrollo se tarda unas semanas, hacen sus pruebas unitarias, ¿no? Y cuando entregan la aplicación nada más les toma una hora para garantizar por escrito que así como les entregó Microsoft la aplicación, ustedes se las están entregando también, más la nueva característica junto con sus pruebas unitarias, ¿no? Entonces es 10% del tiempo que se agrega al desarrollo, pero imagínense cuánto tiempo les va a ahorrar en debugueo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, ¿sabes qué? Sí, está muy bien, es lo que te pedí, es más de lo que te pedí, pero resulta que si entras al menú de herramientas, opciones, general, idioma, ya no aparece el español, ¿no? Y es así como que, híjole, yo nada más había trabajado con el menú de ayuda, mi equipo ya se hizo experto en ese menú, no sé qué moví en alguna clase que ahora ya no funciona otro módulo, y normalmente también es algo de lo que pasa muy comúnmente. Cuando estamos trabajando en una primera versión de una aplicación, funciona perfectamente. Trabajamos en una segunda versión, una versión que incluye características que no se relacionan, funciona bien. Y cuando trabajamos en una tercera versión, 3 meses después, movemos un archivo que se ocupaba en la primera versión en una característica que ya estamos testeando, que ya está en producción, sacamos la nueva característica de la versión 3 y la característica que habíamos hecho en la versión 1 se rompe y no sabemos por qué, y aparte lo peor es que ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, se saca producción y de repente a los clientes o si hay departamentos de QA pues notifican que lo que ya había funcionado hace 2 meses ya está roto a partir de exactamente el día y la hora que nosotros tuvimos el nuevo cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que pasan muy seguido, pasan a individuales, pasan a empresas, y pues bueno, se podría solucionar de esta forma. ¿Cuál es el peor amigo de las pruebas unitarias? Es el tiempo y la estimación. Entonces este es un jugador que tiene que integrarse en un equipo de desarrollo ágil,
Scrum, BSDM, lo que ustedes apliquen. ¿Por qué? Porque si se conjuga perfectamente, entonces no va a haber límite realmente en la calidad de código que ustedes pueden entregar a su cliente. No estoy diciendo que va a funcionar siempre perfectamente, que van a cumplir todas las características, pero lo que estoy diciendo es que cuando falle, lo van a poder identificar rápidamente. Incluso si agregan características que rompen otra cosa, corren un test arnés, corren los test cases de todas las features en cuestión de segundos, y en cuestión de segundos, menos de un minuto, si algo se rompió en una característica que ya existía, lo van a poder detectar. Entonces, la verdad es que las ventajas son muchísimas. Hablando de esta diapositiva, ¿cómo pueden ustedes saber si necesitan o no pruebas unitarias en su código? Y hay unas cosas que les llaman smells, o cuando algo no anda bien, algo no huele mal, lo pueden ver en el código, pero aún no se ha presentado físicamente en forma de bug. Y esos smells son, por ejemplo, alguien conoce la función printr, pardon, echo, ¿no? Console.log. Cuando estamos programando y no sabemos qué nos regresa cuál es el contenido de una variable, qué nos regresa una función, cuál es el tipo de dato de un objeto, siempre utilizamos y echamos manos de esas funciones. Okay, lo que yo les puedo decir ahorita es, cada que ustedes quieran o sientan la necesidad de utilizar un printr o un pardon, hagan una prueba unitaria. Es mucho más fácil y es el principal indicador de que su software necesita pruebas unitarias. Otro smell es, vamos ahora al trabajo en equipo. Dos personas, ¿no? Una persona hace una función que se encarga de hacer todos los getters de una clase, otra persona hace todos los métodos setters de una clase dada, y de repente la aplicación no funciona, ¿no? Pero esta es una aplicación que se tardó 2 semanas en hacerse, entonces es bastante grande. ¿Qué pasa cuando su cliente, o como les digo, su líder del proyecto, o quien les está revisando la aplicación, el tester, les dice, oye, ¿sabes qué? Quiero utilizar tu clase, pero no funciona, ¿no? No estoy diciendo que le mando o sea, el tester a lo mejor dice, es que mira, le asigno este valor y de este lado no me lo imprime, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas porque, es que, pues mis setters están bien, ¿no? Y el hizo los getters, igual, pues mis getters están bien, están leyendo de base de datos y mi código está bien. Entonces nadie tiene responsabilidad sobre eso. ¿Qué pasa si hacen pruebas unitarias? En ese momento, otra vez, menos de un minuto, generalmente en tiempos, he corrido test arnés sobre sistemas con cerca de por lo menos 1400 pruebas unitarias y se llega a tardar cerca de 3 minutos. Y 1400 pruebas unitarias es bastante. Una clase con una funcionalidad bien específica generalmente requiere de entre 50 y 60 pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque con eso lo hacen una vez, pero se evitan estar, a ver, ¿y si le paso una cadena, qué hace? ¿Y si le paso un número, qué hace? ¿Y si le paso un número, qué hace? Todas esas pruebas de testing que se hacen manuales, háganlas en pruebas unitarias, las hacen una vez, les toman el 10% de su tiempo y no las tienen que volver a hacer. Las pueden integrar con sistemas de automatización de Continuous Integration, como Maven, como Cruise Control de PHP, y todos los días va a estar corriendo las pruebas unitarias sin que se den cuenta, y nada más les va a notificar cuando ya haya algo que rompió el sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los tipos de smells, son las ventajas que nos da. Si yo corro mis pruebas unitarias en ese momento, le digo, mira, mis getters están funcionando bien, a ver, corre tus pruebas unitarias, y en los getters al otro desarrollador, ¿no? Y dice, es que yo lo hago, entonces revisa tu código porque mi aplicación, mi módulo está bien, y entonces así deslindan responsabilidad. Ya no hay una persona que tiene que loguear toda la aplicación para decirle a otro desarrollador que corrija su código. Esta es otra de las ventajas a nivel de desarrollo que tienen las pruebas unitarias. No nada más es modelación, no nada más es un proceso de desarrollo, sino que tiene la ventaja de que les puede ayudar bastante a la hora de deslindar responsabilidades y encontrar en dónde está fallando su código.
Y bueno, esto lo hace que el desarrollador entienda perfectamente cuál es el objetivo principal que se tiene que cumplir en una aplicación, en un módulo o incluso en un método que se esté desarrollando. Últimamente ha habido muchos eventos de Startup Weekend, se ha hecho casi un mainstream el uso de tecnologías ágiles. Sin embargo, hay un problema a la hora de entender los requerimientos del cliente. Pasan 2 semanas o pasan 3 meses y entregamos una primera versión, un MVP, y resulta que no es lo que el cliente nos había pedido al inicio. Entonces, otra vez volvemos a deslindar responsabilidades. Si vamos con el desarrollador y le preguntamos, ¿hiciste pruebas unitarias o las implementaste? Y las implementó de acuerdo a los requerimientos, a los features, a los user stories de lo que tenía que hacer, pues entonces ahí él dice, mira, esto es lo que me pediste, aquí está, cada una de las características tiene su conjunto de pruebas unitarias y pues no puedo hacer más. Entonces es problema o responsabilidad del líder del proyecto que no haya asignado correctamente el conjunto de características que se tenían que entregar en esa versión, o es un problema de comunicación con el cliente de haber no entendido precisamente eso. Pero generalmente la responsabilidad pasa directamente al desarrollador y la solución pasa directamente al desarrollador también. ¿Por qué? Porque se le pide que para el siguiente día tenga completas las features que se pidieron hace 2 semanas, y eso implica pues, por lo menos 80 horas de trabajo que tiene que ser el viernes, sábado, domingo para entregar el lunes en la mañana, ¿no? Entonces, siempre transparenta totalmente que tengamos una base, un modelo de referencia sobre lo que estamos implementando, y esa es una de las funciones de las pruebas unitarias. Y bueno, esto es lo que hablábamos hace un rato con lo de Office, por ejemplo. Entonces, pueden garantizar en cuestión de minutos que un sistema está totalmente funcional, y la mejor parte es que hay también pruebas unitarias para interfaces gráficas, no solamente se queda en PHP. ¿Sí? Perdón que los interrumpa. El espacio que nos están proporcionando es gratuito, nos dan muchas facilidades aquí. Hay algunas reglas que hay que seguir. Una de las principales es que no podemos tomar nada aquí. Si lo pueden, y para eso está, tenemos el área de tomar café y demás. Y aparte, si tienen vasos, agua, café, o sea, por favor ayúdenme. No me llamen a mí la atención y no puedo hacer. Solamente es eso. Nada más. Después nos trasladamos a la área de comida. Aquí perfecto. Y bueno, esa es una de las ventajas que tienen los test cases, que se pueden automatizar. O sea, en este momento estaba pensando que son test cases. ¿Hay gente tomando refrescos afuera? Sí. Hay gente tomando refrescos aquí en la sala, sí, en ese momento marca un error y se reporta, ¿no? Pero la ventaja es de que queda automatizado y no hay que venir a avisar a cada rato, ¿no? Entonces, eso mismo aplíquenlo al software. ¿Sí? Exactamente, aquí primero hicimos el desarrollo, primero hicimos el evento y después ya hicimos las pruebas unitarias. Pero bueno, aplicado a la vida real es así. La ventaja es de que con la computadora nosotros tenemos la posibilidad de automatizar esas pruebas, y ese chequeo lo puedo dejar en un cron que se haga cada minuto, y entonces ya sin tener que estar viendo para acá, solito se hace, y cuando hay un error me lo reporta con un tache rojo, empieza a sonar la sirena o me manda un correo, un SMS, pero al final de cuentas se cumple el objetivo de que yo me entere con precisión de segundos, o al menos con un máximo de 1 minuto de que algo falló, ¿no? Esa es toda la idea detrás de esto. Bueno, lo mismo, ¿no? Es una forma de deslindar responsabilidades, es una forma de validar y garantizar la calidad de su trabajo. Generalmente para los clientes es bien difícil notar diferencias entre diversos aplicaciones si lo están viendo a nivel de usuario.
como saben, hay miles de formas de resolver un problema, y entonces a los clientes antes pues iban con un proveedor de software y basados en el costo total del proyecto tomaban una decisión y iban por el más barato, ¿no? Pero si tuvieran las posibilidades en tiempo y dinero de pagar 3 o 4 cotizaciones y ver las 3 o 4 herramientas finales, pues a lo mejor de esas 4, uno iba a tener un bajo rendimiento y a lo mejor se iba a tardar más. Si es una aplicación web, no iba a ser compatible con todos los navegadores, al menos las últimas versiones o los soportados. Otra aplicación, a lo mejor le dabas un clic a un botón y todas se descomponían, y 2 aplicaciones a lo mejor podrían estar idénticas, tener el mismo performance, la misma interfaz gráfica, la misma usabilidad, cumplir todos los requerimientos del cliente, pero 6 meses después o 3 meses después, una de ellas no permitía ser escalable. Simplemente cualquier cosa que le quisiéramos agregar iba a ser imposible colocársela, porque esa característica, el sistema como tal, pues no tenía una buena arquitectura, no era extendible, utilizaba a lo mejor incluso software propietario, que venía muy restringido, que no se puede modificar. Entonces para los clientes pues es muy difícil ver eso. Pero si ustedes explican y aplican estos conceptos de programación basada en pruebas, y si se las explican a sus clientes, si logran transmitir esa seguridad, esa confianza, el factor costo ya va a ser irrelevante, porque al final de cuentas, en el largo plazo, si es un cliente que en realidad quiere extender su producto, que quiere ofrecer un buen servicio, que le interesa no buscar 1000 o 2000 visitas diarias, sino está pensando en millones, en miles, entonces cualquier garantía extra que ustedes den sobre sus competidores va a ser un diferencial completo, y más si estamos garantizando la calidad del producto que estamos vendiendo. Y pues bueno, una de las partes gráficas de las pruebas unitarias es sus tipos de reportes. Hay unas cosas que se llaman code coverage, hay otras cosas que se llaman code inspection. Básicamente, si están familiarizados con el ambiente con la plataforma GNU Linux, van a reconocer un comando que se llama diff y patch, ¿no? Entonces, lo mismo, la diff tiene la ventaja de que no importa de qué tamaño sea el código, si alguien hizo una modificación, yo puedo ver con precisión de línea de código qué es lo que hizo, ¿no? Qué es lo que quitó, qué es lo que agregó. Bueno, el code coverage es algo similar. Lo que va a hacer es que, de acuerdo al reporte que se haga de un test al mes, vamos a decir 50 pruebas unitarias sobre una clase, va a decir, mira, tu clase tiene 6 funciones, 6 métodos. De esos 6 métodos, hay 2 métodos que tienen un switch y otro tiene un if, ¿no? Hiciste 60 pruebas unitarias, pero tu switch, que tiene 4 cases, el tercer case no lo ejercitaste adecuadamente. No hay ninguna prueba unitaria dentro de esas 60 que ejercite esa parte. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que antes de siquiera sacarlo a producción, yo tengo una probabilidad de que el sistema falle si hay un caso que ejercita ese case que no está validado. ¿Por qué? Porque no hay pruebas unitarias que me garanticen que ese case está haciendo su trabajo correctamente. Entonces, el code coverage, así como se corren las pruebas unitarias en cuestión de minutos, el code coverage corre esas pruebas unitarias, genera unos archivos HTML y me muestra una gráfica con todo mi código, y en verde todas las funciones que tienen pruebas unitarias, y en rojo o en naranja las que no se han ejercitado correctamente. Entonces, ahora sí, como líder del proyecto, yo tengo mi equipo de desarrollo, ya terminaron, están haciendo pruebas unitarias, corro mi code coverage diario o semanal, y puedo detectar perfectamente el porcentaje de funciones y líneas de código que
tienen ya pruebas unitarias. Lo ideal es llegar al 100%, pero es bueno si hay 80, si hay 90. ¿Por qué? Porque yo, gracias al reporte del code coverage, puedo navegar hasta el archivo, hasta la línea de código y decirle al programador, mira, ya tengo 25 años que no hago PHP, pero en la línea 35 del archivo tal no estás haciendo una prueba unitaria, ¿no? Entonces también podemos tener esa precisión, y es otra de las ventajas que tiene PHP Unit, y por lo tanto pues se heredan a los otros frameworks. Y bueno, la otra es relativa al diseño de software. Normalmente, pues como les digo, vamos a tener un ciclo de trabajo de trabajar en características, pero es muy importante también definir, y hablando de patrones de diseño, cuál va a ser la solución óptima para mí, desde mi punto de vista, que quiero aplicar para esta solución. Y estoy, a final de cuentas, un patrón de diseño es una buena guía, pero como se use, depende si va a funcionar o no para ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el patrón, por ejemplo, Factory, tenemos Prototype. Factory, por ejemplo, el problema es de que pues o sea, uno de los conceptos de código es no reutilizar. O sea, si yo hago copy-paste, ese es otro esmero. Si yo hago copy-paste, quiere decir que necesito factorizar ese código en una función y nada más empezar a llamar la función, ¿no? Entonces, Factory, el patrón de diseño Factory es lo que hace. O sea, tienes tu abstract en una clase y después tienes 20 clases diferentes, todas haciendo copy-paste, por lo menos de las funciones, ¿no? Entonces, ese es un patrón de diseño, y si mi aplicación yo también la vendo como que está basada en patrones de diseño, no quiere decir que sea buena. Si yo a mi programador le digo, necesito un cargador, donde si yo le digo que me abra una página web, le voy a pasar un parámetro. Si yo le digo que me abra una aplicación de escritorio, le voy a pasar otro parámetro. A lo mejor él internamente dice, un factory, ¿no? Tengo mi clase abstracta del cargador, le paso el tipo, instancio una clase de tipo página web, o si me paso otro modo, instancio una clase de tipo factory, perdón, es una aplicación de escritorio, ¿no? Pero a lo mejor yo sé que es para mi aplicación utilizando el patrón de diseño Prototype, basado en lugar de hacer repeticiones de código, clonaciones de instancias que ya están en ejecución, pues se soluciona mejor. Sin embargo, si yo corro las pruebas unitarias, si yo hago test cases ya en producción, mi aplicación va a funcionar, mis pruebas unitarias todas van a pasar, nada se va a romper, simplemente la forma de resolverlo fue incorrecta. Entonces yo sí puedo hacer mis pruebas unitarias para decirle, mira, necesito una clase que se llame así, que tenga un método tal, y cuando yo instancie este método le voy a pasar un argumento y quiero que me regrese un objeto de tipo A, B, C, D, E, F. Definir y encaminar a que mis programadores apliquen la solución correcta que yo como arquitecto de software estoy diseñando, independientemente de cómo la resuelvan internamente. De que se usaron un if en lugar de un switch, que se usaron un while en lugar de un for, ya es realmente irrelevante. Yo quiero que se siga cierta estructura en patrones de diseño, y eso lo puedo hacer con pruebas unitarias. Muy bien, bueno, la última parte donde se aplican pruebas unitarias ya es ahora sí cuando el software está en producción y empezamos a hacer pruebas, las baterías de pruebas, equipos de QA. Como les digo, hay herramientas como Selenium, hay herramientas como Watir, que toman posesión totalmente de un navegador y empiezan a modificar sus URLs, empiezan a navegar como si fuera película de terror. En lugar del piano que se toca solito, el navegador que se navega solito. Y entonces empezamos a automatizar todo eso, y en lugar de aplicar 1, 2, 3 días, 2 semanas de pruebas, de estar, a ver, ahora registro un usuario, y ahora registro un usuario con un correo inválido, ¿no? Y de repente ya tengo 50 cuentas de correo de prueba, todos recibiendo correo diario, pero aparte me lleva un día, una semana extra
cada que se saca un nuevo característica, para garantizar que las características anteriores siguen intactas, ¿no? Yo no puedo confiar en que dices, es que mis pruebas unitarias ya pasaron, es que mi test también me dice que todo está bien. O sea, yo como la cara que va al cliente, que le digo, mira, te voy a hacer la demostración y estoy en la conferencia, y de repente le doy clic a un botón y no hace nada, yo solito me quedo aquí enfrente con el software roto, ¿no? Entonces, puedo utilizar herramientas como Wattier para automatizar ese proceso y otra vez, 2 minutos y todo lo que yo le tenga que dar clic en la página, cambiar de menús, meter registros, queda automatizado y entonces yo puedo decir 2 minutos después, en lugar de un día o una semana después, que la aplicación está correcta a nivel de interfaz de usuario. Esos generalmente son las pruebas de User Acceptance Testing, que no tienen mucho que ver con software, diseño de software ni con características, sino simplemente el usuario quiere darle clic en el campo de correo, meter un correo, quiere darle clic en el campo de usuario, darle clic en registrar y que se le cargue el dashboard. Nada más. Creo una prueba unitaria para eso y listo. Y vamos a ver unos ejemplos. Hubiera estado viendo un taller de esto, pero les traigo unos códigos de ejemplo. Primero, una clase que se llama PDF Encoder. Este es un ejemplo donde voy a poder switchear entre diferentes encoders de PDF. Hay algunos que son gratuitos, está el de Adobe, hay algunos que son de paga. A final de cuentas, yo quiero que mi sistema sea agnóstico del sistema de transformación que el cliente pague y que funcione para el que sea, ¿no? Entonces, agrego mi primera clase. Después estoy extendiendo de esa clase. Es una clase abstracta, ¿no? Y tiene un método abstracto que se llama encode. Así que voy a utilizar la librería PDFlib para generar mi PDF de acuerdo a lo que mande el cliente, una página web, un archivo de Word, lo que sea, ¿no? Entonces implemento esa clase abstracta e implemento el método abstracto de encode y hago lo mismo para otro plugin, otra librería, pero esta vez el código está basado en Adobe. Y es como les digo, no me importa ya cómo se implemente, pero al final de cuentas quiero que esa estructura sea la que se respete. Y pues bueno, ya tengo mi punto de entrada, ¿no? Tipo facade, en donde las últimas líneas estoy haciendo una instancia del objeto Printer Manager que está definido arriba. Y le estoy pasando una constante. Le digo, mira, mi cliente quiere utilizar PDFlib. Entonces, estoy hablando con una sola clase, es un solo punto de entrada. Me va a regresar un encoder de acuerdo al argumento que yo le mandé y va a encodear ese texto y me va a generar un PDF, pero utilizando PDFlib, que es gratuito. Entonces, si otro cliente dice, yo ya compré la licencia de Adobe, simplemente cambio ese switch, le pongo Adobe y obtengo otro resultado completamente diferente. Esto tiene la ventaja de que ya puede ser administrado desde interfaces, no tengo que modificar nada del código. ¿Y qué pasa si en un futuro sale otro nuevo encoder gratuito que es muchísimo más aportado, más características? Nada más hago otra clase, lo implemento y el 90% de mi sistema queda intacto. Ahora, este va a ser un ejemplo donde yo ya tengo ese sistema hecho y le quiero meter test cases, ¿no? Entonces me pongo después de a lo mejor vine a la plática, ya se terminó, me pongo a buscar PHP Unit y empiezo a trabajar con esos ejemplos. Lo primero que tienen que hacer es instalar PER si no lo tienen instalado, instalar PHP Unit como extensión de PER y con eso pues van a bajar librerías a sus directorios de include y van a tener acceso a esas clases. La primera, PHP Unit Framework Test Case, que es de la que ustedes van a extender sus pruebas unitarias. Con eso les va a dar acceso a funciones como fail. Fail es, en el caso de simplemente tener
en cuenta funcionalidades que aún no sé a ciencia cierta qué tienen que cumplir, hago mi test de funcionalidad 1 y le pongo un fail y le digo no implementado, ¿no? Pero lo dejo pendiente. Entonces, básicamente es como un eco para los test cases, ¿no? Si yo corro esa pregunta unitaria, voy a obtener una respuesta como esa que se ve en la pantalla, en donde me dice que hubo una falla. La función fail, que está incluida en esa clase, lo que hace es de que hace que falle esa prueba unitaria en ese punto y me manda el mensaje que estaba entre comillas, que en este caso es sample test, y ese es el resultado que voy a obtener. Así se ve una pantalla cuando estoy corriendo una prueba unitaria. En este caso me dice que se tardó 0 segundos en correr una prueba y utilizó 4 megas de memoria, ¿no? Ahora ya tengo un poquito más de funciones. Tengo una función, generalmente pueden agregar cualquier tipo de función a su clase mientras inicie con test, se va a tomar como una prueba unitaria. Entonces aquí estoy haciendo un test para verificar que la instancia sea de tipo printer manager, ¿no? Este es un tipo de verificación de que si yo le digo, a ver, hazte una instancia de esta clase, a lo mejor es un factor mal aplicado y me está regresando un objeto en realidad, y si le hago el print, pues sale como objeto, pero no de la clase que estoy pidiendo, ¿no? Ahora imagínense en abstracción, yo le voy a poner esta validación para hablar con el printer manager, y cuando yo le pase el argumento de Adobe, que me regrese un tipo de clase que sea Adobe PDF printer o manager, no me acuerdo cómo le puse, pero bueno, puedo validar ese tipo de datos. Aquí el punto fino es ya un poquito más de temas avanzados, es el uso, la integración de la clase de reflexión de PHP para arquitectura de software utilizando pruebas unitarias, y eso lo podemos ver en las últimas dos funciones. Para que yo pueda hacer una prueba, una función que evalúe alguna característica, tengo que echar mano de las funciones de PHP, por ejemplo, isNumeric, isString, MethodExist, FunctionExist, FileExist, DirectExist, todas esas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando quiero hacer pruebas sobre métodos protegidos? Si yo hago una extensión si yo hago una instancia de una clase, no tengo acceso a métodos protegidos. Métodos protegidos solamente se pueden acceder desde funciones heredadas, y peor aún si son métodos privados, ¿no? Entonces aquí en esta clase el último test, de hecho los dos últimos tests están verificando que haya un método declarado como privado, pero ayudándose de la clase de reflexión, que puede acceder a cualquier clase y acceder a cualquiera de sus elementos, argumentos, métodos, variables miembro, lo que sea, públicos, privados, protegidos, no importa, ¿no? Entonces aquí yo puedo garantizar con la clase de reflexión que esa función es privada, y lo confirmo con un segundo test case sobre la misma función para ver si es pública. Pero ahí estoy esperando que me regrese un falso. Quiere decir que las condiciones pueden ser verdaderas o falsas mientras sea lo que yo estoy esperando. Por eso se llaman asserts. Estas funciones donde la línea número 25 dice assert false, yo estoy esperando que lo que evalúe sea falso, o sea que la función no sea pública. Arriba utilizo un assert true porque estoy esperando que cuando yo mande llamar a la función isPrivate me regrese un true. Y no sé si tengan alguna duda. Después de que corro todas esas pruebas unitarias, una pantalla que, bueno, ya tiene todas esas pasadas, se ve más o menos así. Son 4 tests y se sigue tardando 0 segundos, ¿no?
Entonces, si vamos a las líneas de código, son como 4 archivos, son como, no sé, 50 líneas de código en total, pero yo las evalúo en 0 segundos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, comentario. Rápido, nada más. Tú mencionabas, y estoy completamente de acuerdo, que el gran problema o el gran conflicto con hacer pruebas unitarias es el tiempo. Siempre es el tiempo, porque hoy en día las aplicaciones te las piden de hoy para mañana. ¿Qué sugieres para agilizar eso? Simplemente es pensar a largo plazo. O sea, yo prefiero invertir tiempo en capacitarme 3, 4 semanas, 3, 4 fines de semana sobre un lenguaje de programación que no conozco, que ni siquiera estoy ocupando en mi empresa, pero no sé si en 5 meses, en 6 meses, en 2 años lo voy a utilizar, y entonces la inversión que estoy haciendo ahorita es que reditúa. Lo que estoy tratando de hacer es darles más parámetros, argumentos, métricas, para que ustedes puedan tener mejores puntos de decisión y evalúen mejor el usar o no pruebas unitarias. Pero definitivamente esto es solamente una parte de Continuous Integration, que es parte de todo un framework de desarrollo ágil que se tiene que implementar en el desarrollo de software. Y es lo que te va a garantizar realmente que no haya ningún tipo de problema en ese sentido. Muchas veces como programadores, esto de la calidad no nos cae bien a la ley. No sé si tengas que tener algo el costo de la prueba en cuanto a cada una de las etapas del proyecto, que sería muy para profesional. Sí, mira, normalmente cuando yo me dedico en la empresa a estimar proyectos, la precisión que yo tengo en contrato es más o menos 5%. Normalmente es, si tú me vienes con cualquier proyecto y yo te lo estimo en este momento en 10 minutos, lo que dice la teoría es que lo que yo te diga es el 50% de la realidad. Si yo te digo que voy a terminar el proyecto en 5 semanas, en realidad, como tú me lo pides, se va a terminar en 10 semanas. Entonces, el costo de QA es ese, o sea, desde la estimación está 50% abajo. Si se utilizan métodos Agile, te recomiendan que así tengas la estimación más precisa, aumentes 20% de colchón para agregar más características o simplemente para salir con las que hiciste. Entonces, la verdad, estas son estimaciones, nada es preciso, pero mientras más herramientas, mientras más patrones de diseño, mientras más metodologías que son confiables apliquemos, vamos a llegar a ese porcentaje de precisión total. Más que nada, también recordar muchas veces se nos va el asunto de que pues dejamos hasta el último los test, no hacemos caso de los últimos test. En realidad la producción es un 5% de costo, a lo que realmente podemos haber detectado mucho antes de la test. Claro, desde el principio. Sí, generalmente dentro del proceso de desarrollo que aplico nunca tomo en cuenta el debugueo o mantenimiento, porque uno, si se hace un análisis, ya estás asegurado. Dos, utilizo unas cosas que se llaman mockups interactivos. Entonces, antes del desarrollo, yo le entrego al cliente los bocetos, él puede navegar su aplicación y esto es en una semana. Entonces, los requerimientos que él me pidió, si yo le entrego el sistema 3 meses después, ya no van a aplicar. Pero si yo le entrego en una semana un boceto navegable donde él me dice, si esto es lo que quiero, es otro agotamiento. Después empezamos el proceso de desarrollo ágil, basado en pruebas unitarias. Si algo se le pasó al arquitecto, si algo se le pasó al programador y si algo se le pasó a las pruebas unitarias, entonces es un bug bastante extraño que pues, la verdad es que tiene su mérito de que aparezca en producción. Pero bueno, es por eso. Sí, ¿por qué no? ¿Qué tan difícil es implementar esto que tú me estás hablando con un equipo de programadores que no está acostumbrado, como dice él, no estamos acostumbrados a empezar primero, sobre todo la cultura no es así? ¿Qué tan difícil? Yo imagino que ustedes por lo menos empezaron desde otro paradigma, desde otra forma de desarrollo. ¿Qué tanto tiempo les costó? La verdad es que es bastante complejo entenderlo. O sea, el hecho de que yo te diga, a ver, chécame tu sistema y no tengas nada que checar, ya. O sea, desde ahí hay un problema. Entonces, la verdad es que se necesita práctica, se necesita entender, se necesita probar y tocar todas las ventajas que tiene esto para que
implementen. Yo estoy seguro de que si ahorita alguien terminó la conferencia, su tiempo libre la siguiente semana, evalúa algo de esto y dice, pues no, me tardé 3 horas en hacer un test que 5 minutos en lo que hubiera hecho la función, lo va a dejar. Esto es algo que se tiene que hacer todos los días, es una forma de trabajo y al final de cuentas es esa experiencia y es una serie de beneficios en corto, largo y mucho más mediano y largo plazo. Entonces, o sea, si quieres implementarlo, yo pienso que si lo haces diario, 5 días a la semana, cada una de las funciones que hagas, la primera te va a llevar 3 horas en implementar 2 test cases, pero a partir de ahí tu línea de tiempo va a ser más reducida y estoy seguro que en 2 semanas máximo vas a empezar a tomarlo como natural y después ya va a ser una necesidad para ti al siguiente mes y medio. O sea, bueno, a lo mejor digo, hablo mucho y es muy complejo, pero un mes y medio a lo mejor es aceptable, ¿no? Otra pregunta. Yo lo que vi o lo que he visto es que este paradigma o esta forma de trabajar de Raymond Bloomberg está heredado de otros lenguajes de programación, sobre todo de Ruby. ¿Sientes que PHP tenga la madurez necesaria y el poder para compararse a Ruby, por ejemplo, en ese aspecto? He visto que hay muchos desarrollos. Por ejemplo, Symfony, habla de Symfony, tiene su propio, una parte de usar PHP Unit, tiene su framework para pruebas que es Sysmo. No sé si los hayas probado y tengan el poder necesario para compararse de los que heredó eso. Esto viene de 1970. O sea, programación orientada a objetos nació con el libro de patrones de diseño, Ricardo Ford, hace 30 años. Pruebas unitarias tiene 25 años. Se empezó a implementar primero con Java, se llamaba JUnit, se empezaron también a implementar en C. Cuando ustedes hacen, por ejemplo en Linux, hacen un make install, pero también pueden hacer un make test y se empiezan a correr todas las pruebas unitarias y o sea, son cosas que ya están ahí desde siempre, ¿no? PHP ha tratado de tomar lo que hace Ant con PHP Unit y otras herramientas, pero la verdad es que a final de cuentas son modelos, son UMLs. Entonces, como lo hace Java, lo hace PHP. En el caso de Symfony, en el caso de Zen, en el caso de Codeigniter, PHP Cake, todos implementan test cases, todos se basan en PHP Unit. Lo único que cambia simplemente es un poco de la sintaxis a la hora de declarar las clases, pero tiene la misma madurez de siempre. Son cosas que son teóricas y se están aplicando tal cual.